Y ya para terminar, entonces, para, digamos, mostrar de manera un poco más concreta en qué se refleja todo esto, si nosotros superponemos este octaedro cósmico a las pirámides, que como decimos está al este, por lo tanto, en una visión puramente frontal de las pirámides desde el oeste, mirando al este, mirando ese amanecer, ya hemos dicho un poco que las pirámides lo que pretenden es recrear esas triangulaciones astrales para, de alguna manera, tenerlas controladas, porque yo lo que necesito son 3 puntos, que por cierto son los 3 puntos del cinturón de Orión. Hay todo un simbolismo ahí yo necesito un ojo, necesito un punto de referencia y luego el astro. Con eso yo ya tengo un observatorio astronómico, ¿no? Entonces, y como se utiliza también el horizonte, pues una pirámide es el instrumento astronómico perfecto. Además de todo lo que hemos dicho, es el instrumento astronómico perfecto porque tengo 2 puntos en el horizonte y un punto en el cielo que es una determinada declinación, una determinada altura. Por lo tanto, desde una determinada distancia, es decir, tengo controlado, ¿no? Si me vuelvo a colocar en esa misma distancia, pasado un año o pasado, pues vuelve a aparecer lo mismo y por lo tanto tengo controlado los ciclos, ¿no? Y a su vez todo eso luego puede tener distintos niveles de complejidad, porque puedo mirarlo de manera más inclinada, es decir, puedo moverme. Ya hemos dicho que no es lo mismo mirar al norte que mirar al este o al oeste, porque son como 2 polarizaciones completamente distintas. Pero finalmente la pirámide es una especie de síntesis donde, con una forma muy simple, se consigue controlar todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que pasa es que por el día yo no puedo medir bien, porque como el sol me tapa, es decir, la luminosidad, la ionización de la atmósfera, según George Lakhovsky o lo que sea, me impide ver las estrellas. Entonces el sol no lo puedo controlar tanto como el resto de los astros. Entonces, pero sí lo puedo controlar con una pirámide que recrea justamente las triangulaciones de las estrellas de la noche. ¿Se entiende por qué? Entonces se proyecta como ese triángulo, ese octaedro se proyecta en el octaedro para también servir ¿no? Porque entonces yo el sol ya sí que lo puedo referir a la pirámide, ¿no? Lo mismo que hago con la luna y con el resto de los astros por la noche, lo hago por el día gracias a la pirámide. Y eso es una especie de transposición perfecta desde el mundo de lo no manifestado, de la oscuridad y de lo medianamente manifestado, que es la luz y las luminarias celestes, al mundo ya del sol y de la luminosidad y de la materia. Por lo tanto, vuelve a haber ahí una lógica de transposición de los distintos órdenes de la realidad, donde la pirámide sería la estructura cósmica idealizada, construida en el mundo material, ¿no? Ese es el simbolismo, ¿no? Pero que tiene también, como digo, una función concreta, ¿no? Y entonces parece que no es casual, porque si yo me coloco en dirección frontal mirando a ese octaedro, aunque todo eso cambia, hay que entender que todo eso cambia porque todo eso gira, en determinados momentos se van a alinear, ¿no? Se van a alinear y yo voy a ver el triángulo y el octaedro que conforman esas estrellas, emulado por la pirámide, ¿no? Y de hecho, como eso cambia, porque todo eso se está moviendo conforme a la precesión de los equinoccios, que como decíamos antes es lo que nos permite saber que todo esto es un sistema cerrado y no un sistema abierto, es decir, que Sol, Luna y Tierra y el resto son concéntricos, comparten un centro que es el Sol negro, del centro del cosmos, que es el centro de la Tierra cóncava, porque si es un sistema cerrado, todo eso es cerrado, hay algún subsistema, hay algunos satélites, pero la Luna tiene que ser lo mismo porque se está influenciada, y por cosas que no me quiero entretener ahora, pero la Luna está completamente influenciada por el Sol de una manera porque se está moviendo en torno a la eclíptica solar, ¿no? En realidad se tendría que mover con respecto al ecuador, a la Tierra, pero no, porque en realidad le está mandando el plano galáctico
y luego los equinoccios, porque los lunasticios se producen al mismo tiempo que los equinoccios. Hay toda una serie de vinculaciones en las que ahora no me quiero entretener, pero que ponen de manifiesto que todo esto no es como nos están contando, sino que todo está integrado, todo es un mismo sistema de toroides dentro de toroides que se mueven de manera relativa, porque tienen distintos grados de libertad o de, digamos, coacción con respecto a la inercia. Y es eso que hemos contado de la serpiente, donde hay, digamos, un latigueo, ¿no? Y al final la serpiente latiguea, que son los lunasticios, ¿no? Pero entonces, al final, ¿qué pasa? Que si yo muevo ese sistema, yo tengo la pirámide, pero me muevo y esos aristas también cambian de inclinación según me muevo. Quiere decir que yo tengo en un solo octaedro, en una sola pirámide, tengo distintos triángulos, tengo distintas inclinaciones que me permiten ir jugando con los cambios que se están produciendo en el cielo a consecuencia de la precesión de los equinoccios, ¿no? De manera que ese triángulo es muy fijo, pero no tan fijo, cambia con la precesión de los equinoccios, se bambolea también un poco, hace así un poco, ¿no? Y eso coincide con lo que hace el norte, ¿no? Porque es un sistema cerrado, y yo lo estoy midiendo, mirando al norte, ¿no? ¿Por qué las tres pirámides principales están, digamos, decaladas, tanto con respecto a norte-sur como este-oeste? Porque sirven para mirar el norte y el sur, y sobre todo el norte, ¿no? Yo creo que las utilizaban para mirar los 4 puntos cardinales en realidad, pero sobre todo el norte, porque es donde por la noche más fácilmente se ven como digo, las estrellas fijas del Polo Norte, o relativamente fijas, pero también para el sur la miraban para mirar solsticios, para mirar solsticios de sol, y en general cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, porque también te dan para ver, pero están decaladas porque en definitiva me permiten, fijando uno, es decir, se ve muy claramente en el equinoccio, es decir, mirando al este. Si yo la tengo controlada con respecto al triángulo, y a su vez una de esos se proyecta sobre la otra pirámide, entonces, y luego tengo los puntos y todo parece que encaja, ¿no? De hecho, ya decimos, en una de estas que se mueve, pero en una de estas, cuando tengo la pirámide que coincide una de las caras con la alineación Betelgeuse-Sirio, en ese momento también da la casualidad de que Betelgeuse-Rigel se alinean justamente con uno de los vértices de la otra pirámide, de Keops, ¿no? Por lo tanto, y luego a su vez están las otras, ¿no? Es decir, es un sistema móvil, es un sistema muy, muy flexible, ¿no? Donde todo va cambiando, y como va cambiando yo me puedo ir moviendo, digamos que en planta, para que, digamos, la pirámide, las aristas de la pirámide tengan distintas orientaciones, por lo tanto distintas declinaciones, y eso me permite tomar medidas de un cosmos que es relativamente fijo, pero no del todo fijo. Entonces me permite ir haciendo observaciones, ¿no? Esa es un poco la idea de la pirámide, en definitiva, ¿no? Y a su vez, eso con respecto a las pirámides de al lado me permite, pues, lanzar puntos de unas cosas a otras y tener una especie de sistema de triangulación, donde yo más o menos todo tengo unos puntos de referencia, donde esa es un poco la idea, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Hoy me gustaría hablar del simbolismo de la pirámide, y para hacerlo sería necesario hablar también del simbolismo del octaedro, porque de alguna manera la pirámide es la mitad del octaedro, ¿no? Y hacerlo en el marco del funcionamiento del cosmos, realmente, ¿no? Es decir, ¿por qué las pirámides, no? La pregunta que tantas veces se ha hecho: ¿por qué los egipcios y otras culturas han construido las pirámides? Y por qué, sin duda, están construidas con un sentido
y con un funcionamiento cósmico, ¿no? Macrocósmico y microcósmico, ¿no? Pues yo creo que la clave de todo eso hay que buscarla precisamente en el propio simbolismo, entendiendo simbolismo como la forma más elevada de conocimiento de las formas pirámide y octaedro, que como digo, en el fondo es lo mismo, porque una pirámide vendrían a ser dos octaedros, ¿no? Con lo cual aquí ya estamos dando la clave también, que hasta qué punto el octaedro son dos pirámides y hasta qué punto esa duplicidad de las dos pirámides articula toda la realidad. Pero como digo, todo esto tiene que ver con el cosmos y por lo tanto hasta qué punto la pirámide y el octaedro digamos se encuadran en la realidad completa del cosmos, tanto en sus dimensiones manifestada como no manifestada, ¿no? Yo creo que esta es la clave para entender las pirámides de Egipto y otras pirámides, ¿no? Como venimos diciendo, la clave para entender este mundo a muchos niveles, pero en particular a nivel energético, es entender que el espacio y la realidad y la manifestación no son isótropas, ¿no? Cosa que el pensamiento dominante se ha esforzado de hacernos olvidar y hacernos que no comprendamos, ¿no? Es decir, cuando se habla de tres dimensiones del espacio, eso es una construcción cultural, no hay tres dimensiones en el espacio, hay el espacio, el tiempo, e incluso la distinción entre espacio y tiempo es muy relativa, y esas tres dimensiones del espacio de las que se habla son una construcción cultural, ¿no? Es decir, si vamos al fondo de la cuestión, el espacio-tiempo está relacionado y el espacio está polarizado y todos son ciclos dentro de ciclos, donde hay un ciclo alto y un ciclo bajo, ¿no? Y con esto ya vamos viendo a dónde quiero llegar, ¿no? Hay dos pirámides, hay una pirámide de arriba y una pirámide de abajo, una pirámide de fuego y una pirámide de agua, ¿no? Hay una pirámide que está inscrita en un ciclo, en una lógica cíclica, ¿no? Es decir, el octaedro nos habla de ese doble movimiento de ascenso-descenso en una especie de idealización, de síntesis de una cosa más compleja que sabemos que se acerca mucho más a la fluidez de los vórtices, de los toroides, de las espirales, de las helicoidales, de las formas indeterminadas, que también están en la simbología, de las serpientes, de todo, ¿no? Entonces, básicamente hay que entender que existe esta anisotropía del espacio, donde hay un eje, eso es indiscutible, ¿no? Hay un eje indiscutible, nosotros lo percibimos, que es el eje tierra-cielo, y es la propia manera en que caemos a la tierra porque antes estábamos arriba, ¿no? Es decir, la manzana del árbol, ¿no? El mito de Newton cuenta mejor lo que es la realidad que todos los principios matemáticos juntos, ¿no? Aunque el escolio también merece la pena leerlo, ¿no? El escolio general, pero la manzana no cae porque la traiga, no, la manzana cae porque antes de que caiga la manzana el árbol la ha subido, ¿se entiende? El árbol la ha subido. ¿El árbol tiene gravedad? Bueno, sí, lo que se quiera, pero el árbol tiene una tendencia a subir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el árbol es un árbol caído, porque es el árbol cósmico, y el árbol cósmico, como lo representaban los pueblos ancestrales, es un árbol invertido, es un árbol en el que realmente las raíces están arriba y la copa está abajo, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, en el árbol lo primero es la copa, es decir, los árboles que vemos nosotros en la tierra, lo primero del árbol es la copa, y luego viene la raíz, y luego viene la tierra. Es decir, un científico de los de hoy, es decir, ciencia esotérica ciega a la realidad profunda de la realidad, de la naturaleza, nos dirá que tiene que haber tierra, tiene que haber agua, tiene que haber nutrientes, y entonces la semilla arraiga y crece el árbol hacia arriba, ¿no? Y primero la raíz y luego el tallo y luego las hojas. Pues no. El símbolo siempre es más verdadero y nos habla de una realidad más profunda de la naturaleza, porque lo primero es la copa. El árbol ha caído antes de luego volver a querer retornar a donde venía, que es del arriba, ¿no? Entonces el árbol lo primero es la copa, luego la copa llega un momento en que echa raíces, y las raíces crean la tierra. Es todo invertido, ¿no? Por eso, en el fondo, el árbol invertido del que nos hablan las simbologías estas ancestrales, ¿no?
es un árbol más verdadero porque arriba están las raíces y la copa está abajo, ¿no? Pero entonces este ejemplo ya nos muestra hasta qué punto vivimos una especie como de realidad en el que operan estas lógicas de inversión, donde parece que el árbol crece desde abajo, desde la raíz a la copa, y luego, pero en realidad eso solo es un ciclo menor, supeditado a un ciclo mayor que lo contiene, donde el árbol tiene la raíz en el cielo y la copa en el suelo y crea la tierra. El árbol está creando la tierra, el árbol está produciendo la tierra. En otras palabras, la tierra está creciendo, la tierra es una fruta, la tierra es un huevo, la tierra es una fruta en la que se está madurando una semilla, y la tierra un día, de tanto crecer, llegará a su límite, a su ciclo, y se abrirá, se romperá, se desintegrará, retornará a la indistinción, o como se lo quiera llamar, ¿no? Es muy sintomático, ¿no? Kubrick nos está mostrando los octaedros justamente en esa película, ¿no? Y luego también en Encuentros en la tercera fase de Spielberg, ¿no? Steven Spielberg, en otro momento también nos muestra uno de los ovnis como un octaedro, ¿no? Muy significativo, ¿no? Además se ve muy bien porque pasa por un peaje de una autopista justamente después de un episodio muy importante de la película, del que voy a hablar ahora, donde también está implícito el octaedro, ¿no? ¿Qué nos está diciendo con todo esto Steven Spielberg, ¿no? Igual que cuando ya al hablar de la película vimos como la nave tenía forma de ojo, y la nave tenía forma como de cielo cóncavo y de ojo, ¿no? Y ya vimos que todo eso era un símbolo. Evidentemente nos están diciendo que toda la agenda extraterrestre es pura desinformación, y que no hay extraterrestres, no hay pleiadianos, no hay reptilianos, no hay humitas, no hay nada de eso, y si hay ovnis, son ovnis hechos por humanos, ¿no? Es una manera de encubrir proyectos militares, proyectos de alta tecnología, de geoingeniería. Es decir, toda la agenda de los ovnis y de los extraterrestres es pura desinformación, es la gran agenda de desinformación de la segunda mitad del siglo XX, que está destinada a encubrir una comprensión del cosmos más profunda, donde sí hay otras vidas, pero están aquí. Es decir, lo que quiero decir es que no son, como nos lo están contando, espíritus, no, es otra cosa. Es que en el fondo es algo tan sencillo como entender que formamos parte de órdenes mayores, y esos órdenes mayores también son vida. Es decir, el bosque es un bosque vivo del que forma parte el árbol, y las frutas son una vida que luego la semilla, es algo parecido, ¿no? Es decir, la tierra está viva, la tierra es una forma viva porque está atravesada de energía, y porque si no fuera porque está atravesada de energía, no sería tierra. Es decir, por eso nos tienen que dar la vuelta al paradigma y vendérnoslo como tierra convexa, como tierra esférica que se ve desde fuera, porque es la idea del trozo de tierra, de la cosa que yo junto y hago, no, es más complejo, tiene más que ver con los cuernos del toro, ¿entiende? Porque está abierto por los polos, porque la forma esférica en el fondo es también una idealización, una simplificación de un toroide abierto por los polos, atravesado por la energía, que en el fondo es el simbolismo de la copa y del cáliz y de la caverna cósmica, donde hay una salida del cosmos, y hay una salida del cosmos afuera del cosmos, en el simbolismo, en ese libro que he mostrado de
de René Guénon se habla de esto, ¿no? Hay una salida del cosmos y de hecho hay una asimetría de las salidas de la caverna cósmica, que en el fondo es la Tierra cóncava, universo, que es el universo que vemos, pero que solo es uno de los diversos universos que según diversas mitologías serían, o cosmogonías, estarían superpuestos como una especie de rosario donde están atravesados, ¿no? Esa idea tan bonita de que el cosmos, es decir, el cosmos es un toroide que está atravesado por unos vórtices y a su vez hay otros arriba, ¿no? Que yo creo que se acerca mucho a la realidad, ¿no? Porque todo es así, ¿no? en la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, a esos niveles y entonces eso ya es muy, ¿no? Esos octaedros que nos sacan tanto Stanley Kubrick como Steven Spielberg en sus películas son muy significativos, pero todavía es más significativo que en el episodio anterior, a ver este octoedro, perdón, de Steven Spielberg. Nosotros creemos que Spielberg está haciendo alusión en ese episodio, que es muy característico, seguramente muchos lo recuerdan. Es una curva de una carretera en una especie de subida a una montaña, donde se ven el trazado curvo de la carretera, que luego por detrás vuelve a ser curvo, lo saca en algunas tomas también, y al fondo se ve el horizonte y se ve Orión, ¿no? Entonces ese encuadre está tremendamente pensado, es muy brillante por parte de Spielberg. Nos está contando todo lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Es decir, nos está mostrando, porque por ahí suben coches que es de noche, vienen con las luces de los coches que giran, ¿no? Nos está hablando de las luminarias celestes, ¿no? que giran y que suben y que bajan. Nos está hablando de los solsticios, de los equinoccios, nos está hablando de todo, cómo se ve eso con respecto a un plano de referencia que es el Ecuador, que se ve al fondo, que es esa imagen tan típica de las películas americanas donde ven desde arriba el llano, ¿no? Y luego, casualmente, es decir, no es casual, está muy pensado sin duda, los ovnis que aparecen vuelven a hacer lo mismo que hacen los coches por debajo, pero ya por arriba, y vuelven a hacer lo mismo, vuelven a hacer unas curvas donde suben y luego se ve que se van por detrás y gira la cámara. Es decir, está hecho muy bien para hablarnos de toda esta estructura del cosmos, que es de lo que se trata la película, y para, insisto, le está contando Spielberg al ojo que tiene, aquel que tiene ojos para ver, que la agenda extraterrestre, los ovnis, etcétera, es desinformación para tener entretenido al personal, pero en realidad hay otra cosa de otros niveles de realidad, de otros niveles de vida, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo más sintomático, ¿no?, de todo esto, lo más expresivo, que es lo que de alguna manera a mí me hace llegar a toda esta reflexión. Es decir, yo nunca trabajo linealmente, voy trabajando con muchos planos y de una manera muy holística, ¿no? Pero es una de las piezas del puzzle que yo ato para llegar a la conclusión que he expuesto en este vídeo, de que el octaedro de Sirio, Procyon, Betelgeuse y Rigel conforman un octaedro que está colocado en donde está colocado, es decir, está simbolizando, representando, encarnando esas energías anisótropas polarizadas en torno al plano galáctico, y en el cruce con el plano ecuatorial donde se dan, ¿no? Y es esta secuencia donde aparece Orión, ¿no? Aparece Orión y entonces rápidamente decimos, bueno, probablemente Spielberg está dibujando este mismo octaedro, ¿no? Y entonces, si dibujamos en esos mismos encuadres, que más o menos Spielberg modifica ligeramente, cambia un poquito el zoom, ¿no? A mí me gusta más Kubrick porque es más limpio, pero Spielberg también es muy bueno, ¿no? Él hace un cine un poco más comercial y más blando, pero también es muy profundo, ¿no? Y sin duda sabe de todo esto, ¿no? Es un adepto de esto, porque a esta gente de estas grandes películas llegan a través de las logias, ¿no? Entonces, si superponemos justamente nuestro octaedro con estas 4 estrellas a la película de Spielberg, vemos que prácticamente coincide con la latitud de Giza, cambia un poco, pero no nos preocupa demasiado.
Pero sobre todo lo interesante es que parece que todos los personajes que están ahí en juego, que básicamente son el protagonista, el hombre, creo que se llamaba el actor Dreyfus, ella, que es el andrógino, ya hemos hablado de eso, por lo tanto Osiris y Isis, el niño que representa a Horus, que representa el niño que se va y que luego vuelve con los extraterrestres, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Vuelven a ser los personajes de esa cosmogonía, ritualismo egipcio de Isis, Sotis, Sirio, Osiris, Orión, ¿no? Betelgeuse, Rigel y la cintura del andrógino, todo vinculado, ¿no? Y entonces vemos cómo esos personajes parece que se están moviendo con esa lógica, parece que ese niño que va hacia adelante y se queda parado en un momento dado en medio de la carretera, donde por ahí pasa justamente a toda velocidad el coche que está a punto de atropellarlo, y entonces llega Isis y le da un empujón y lo saca de... ¿no? Todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Y tiene que ver con ese octaedro, que es una especie de idealización, de construcción cultural, de unas energías etéricas, vorticiales, toroidales, helicoidales, que son las de los astros, que son los ovnis, que son los coches, que son las luces de los coches, que se están moviendo como arriba y como abajo de ese octaedro, ¿no? ¿Se entiende la idea? Y yo creo que todo esto encaja como muy bien, ¿no? Todo esto encaja muy bien como para que yo me lo haya inventado, ¿no? Lo que pasa que, como siempre, atando cabos y trabajando de una manera muy sutil y muy a nivel ¿no? Que es algo inusitado, ¿no? En nuestro mundo, ¿no? Esto es un ejemplo que parece que me estoy yendo del tema, pero no, porque lo que es necesario comprender entonces es que la pirámide y el octaedro nos estarían hablando de estos ciclos que son cerrados en un cierto sentido, pero no son cerrados hacia lo micro y hacia lo macro, porque los ciclos generan ciclos, ¿no? Pero en general, hacia arriba, en general hay que pensar que de lo macrocósmico se generan subciclos hacia abajo, hacia lo microcósmico, ¿no? Entonces, la pirámide nos estaría hablando de estas lógicas, y el octaedro, pero de alguna manera, digamos, ya más simplificada y más en el propio mundo de la manifestación, de la materialización. Por eso la pirámide es la piedra, ¿no? De los alquimistas, ¿no? Hay una piedra cúbica, hay una piedra cúbica de punta, lo llaman que ya es la piedra, propiamente la pirámide. La pirámide sale de la piedra, ¿no? Porque de alguna manera la pirámide vendría a representar ese doble juego, es decir, hay una pirámide material, pero que implica una pirámide espiritual de alguna manera. Eso que mejor lo ha contado es Stanley Kubrick, en esas imágenes del monolito, donde vemos que el monolito conforma una pirámide truncada y arriba se producen las conjunciones astrales, ¿no? Entonces él está poniendo un poco en diálogo el mundo de lo cúbico, el mundo de la materia, el mundo de las tres dimensiones, con una que es menos real, a pesar de que parezca más real para nosotros, porque lo podemos tocar. Los monos tocan el monolito de Kubrick, ¿no? Los astronautas se hacen una foto, ¿no? Con esos giros que hace la cámara, ¿no? Tan interesantes, esos giros que hace la cámara para darle a que pase el carrete, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Lo que significa ese giro, la foto, ¿no? La foto, el foco, la pirámide, el 4 del plano, el foco, ¿no? Porque a su vez
todo esto nos está hablando de cómo nosotros percibimos una realidad, el simbolismo del ojo, en fin, es un tema muy complejo, pero básicamente entonces la idea es que la pirámide material, que es la que vemos, tendría una especie como de pirámide no material, de pirámide invertida, que aunque parece que es la pirámide invertida, en realidad es la más verdadera, como decíamos con el árbol con las raíces hacia el cielo es más verdadero que el árbol es decir, aunque es más etéreo, aunque no lo vemos, hay un árbol invertido del árbol que sí vemos, que de alguna manera es el más verdadero, más real, a pesar de ser una construcción intelectual, pero lógicamente el intelecto también es parte de nuestra manera de acercamiento al mundo, y por eso también el ojo, el simbolismo del ojo y de la iluminación, el simbolismo de la luz como conocimiento, porque nuestro conocimiento en buena medida está mediado por la visibilidad, por el reflejo, por la luz, las oposiciones de la luz y la sombra. En fin, no me quiero perder, pero es que todo este tema es muy sutil, y si no, no vamos a llegar al fondo de la cuestión que hoy quiero tratar, que es cuál era el sentido de las pirámides de Egipto, ¿no? Por poner ese ejemplo, ¿no? Pero podríamos aplicarlo a otras culturas, ¿no? Entonces, la cultura material, la pirámide material, tiene una pirámide espiritual que la, digamos, dobla en el otro lado, como nos mostraba Kubrick, ¿no? Digamos que arriba, de alguna manera, arriba, porque es la prolongación de las líneas de la pirámide, ¿no? Que es lo que nos mostraba Kubrick, ¿no? Y al mismo tiempo, al mostrarnos Kubrick que ese monolito aparente, ¿no? Que parecía con una forma con una forma de prisma, con 3 dimensiones, que, como decíamos, en el fondo es una construcción cultural. Las 3 dimensiones no existen como tal en la naturaleza, y en ningún sitio se encuentran 3 dimensiones en la naturaleza, ¿no? Porque todo está polarizado, es decir, todo en la manifestación, todo en la naturaleza, por definición, está polarizado según un eje de giro, y todo gira. Es decir, eso es lo que hay que entender, porque si no, no se entiende nada, ¿no? Vivimos en una manifestación que es consustancial al giro y a la polarización de esa manifestación conforme a un giro, donde inmediatamente aparece un eje virtual, que tampoco es un eje real, tampoco es un eje, no es más que un eje virtual, ¿no? Es el séptimo rayo del que habla en la simbología, ¿no? El séptimo rayo, que nos habla muy bien de eso que está más allá de las 6 direcciones del espacio, ¿no? Del séptimo, ¿no? Nos habla de el centro de los 2 triángulos, ¿no? El número 7 es muy importante, a su vez está vinculado a la luna, todo esto, ¿no? Pero entonces lo que estoy intentando decir básicamente es que entonces, cuando vemos una pirámide, aunque parece que lo que vemos es una pirámide de piedra material, y aunque paradójicamente lo más estable, probablemente el objeto más ancestral de la cultura de esta civilización humana, son las pirámides. Incluso muchos investigadores afirman que ni siquiera son de nuestra civilización, que habrían sido de civilizaciones anteriores, y los egipcios simplemente las habrían adoptado y readaptado a su cultura, ¿no? Cosa que es muy posible, ¿no? Porque en el fondo estos símbolos van más allá de la determinación de una civilización, una cultura, ¿no? Y por eso aparecen pirámides en todos los lados, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no? Justamente la pirámide, que parece que es la forma más estable, más duradera, la piedra de la pirámide que está ahí hace milenios, que no se sabe cuánto, sin embargo, al mismo tiempo el propio símbolo esconde una especie de conocimiento donde nos está diciendo que, a pesar de ser una pirámide material, es una pura ilusión. Ese es el gran significado que nos va a permitir comprender ahora por qué todo esto se relaciona con el cosmos, porque es a donde queremos llegar, ¿no? Es decir, lo más estable, además, por la propia forma, por la propia estabilidad mecánica de la pirámide, que se asienta con sus 4 vértices ¿no? Con un vértice que mira al cielo, ¿no? En realidad sabemos que la forma más estable es el trípode, ¿no? Y también encontramos el trípode en muchas culturas, como el trípode en el que se sentaba la pitonisa, la Pitia,
la Pitia, Pitágoras, ¿no? Pitón, la serpiente, ¿no? Pitágoras, curioso, ¿no? Pitágoras, el que inventa tantas cosas de geometría, la tetractis de los pitagóricos, y la teoría de las superficies de los triángulos, de las bases y las hipotenusa, los cuadrados, todo eso, ¿no? Las dos bases de los cuadrados suman el cuadrado de la hipotenusa, todo eso justamente es el hijo de Pitia, y el nombre viene de la serpiente Pitón, y es la pitonisa, y son esos cultos donde es tan importante Apolo, ¿no? El santuario de Delfos, santuario de Apolo, que mata a la serpiente, y en el fondo estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Porque es esa idea que es tan importante, en la que vengo insistiendo últimamente, de cómo la cultura va demonizando algo que no puede controlar y que sabe que es real, pero se le escapa por algo que es más controlable. Y eso es precisamente la pirámide. Ya decimos que en el fondo el trípode, que vendría a ser ¿cómo se llama esta forma? Que tiene base triangular, lo mismo que la pirámide, pero que tiene base triangular, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre, pero el tetraedro, ¿no? El tetraedro. La pirámide viene a ser un poco más, pero tiene mucho sentido, porque en el fondo, si miramos, ya decimos, una pirámide implica la otra pirámide y implica por lo tanto el octaedro, ¿no? Tanto si miramos la pirámide como hacia arriba, hacia el cielo, como si pensamos que debajo de la pirámide hay otra pirámide, ¿no? Simbolismo de la pirámide o la montaña. La pirámide, después de todo, es una, digamos, construcción artificial que emula la montaña. Debajo de la montaña o de la pirámide está la caverna, ¿no? Que a su vez es el cáliz, que a su vez es el corazón, que a su vez es el agua, ¿no? El fuego, el agua, los cuatro elementos, todo esto es parte de lo mismo, los cuatro elementos de la manifestación, y el quinto elemento, la quinta esencia, que es el éter, ¿no? Que no se manifiesta, pero que los contiene a todos y los genera a todos, ¿no? Justamente el vértice de la pirámide, que es el punto número 5, junto a los 4 de la base de la pirámide, ¿no? Por lo tanto, esta anisotropía esencial del espacio en la que estamos inmersos, donde las cosas no caen en vertical, porque no, el árbol es un vórtice, es el árbol cósmico, es un vórtice, es un toroide, y cae, las manzanas caen porque antes alguien las ha creado, porque el manzano quiere volver al cielo, que es de donde viene, y entonces, como no puede, pues tiene que delegar en su hijo, porque ya ha entrado en el mundo de la manifestación, es decir, de la corrupción, es decir, de la vida y la muerte, ¿no? De los ciclos dentro de los ciclos, lo que decíamos al principio. Los grandes ciclos tienen dentro ciclos menores, y esos ciclos menores se caracterizan por la muerte y el nacimiento, pero siempre formando parte de un ciclo mayor. El manzano forma parte de la tierra, que es un ciclo, que es un vientre, ¿no? Que está a largo plazo también inseminando, digamos, bueno, la inseminación es perpetua a todas las escalas, pero digamos que ahora se estaría como estaría madurando, se estaría incubando un hombre del futuro, que es el andrógino, ¿no? Porque en el fondo todo lo que estamos diciendo tiene su reflejo y tiene su contrapartida en el mundo de los géneros, ¿no? Y la caída en la distinción de los géneros, ¿no? De los sexos, y por lo tanto el hombre quiere volver a ser un andrógino, ¿no? Como fue originalmente, ¿no? De la misma, por eso también la pirámide simboliza este proyecto androgenizador, ¿no? Y de alguna manera se puede resumir como Isis, Osiris, Horus, ¿no? Aunque sabemos que en realidad hay un cuaternio matrimonial, porque están por ahí también rondando Set y Neftis, porque en realidad son 2 y 2, ¿no? Donde hay 2 gemelamientos. Todo de eso ya hemos hablado mucho, y yo he escrito en mi libro Androgenización versus Heteroarcado esta estructura de cuaternio matrimonial. Hay un cuaternio matrimonial que genera el andrógino, ¿no? Y entonces
så hot? Fucking hot. Nu er det fandme også næsten.